Presidente, la guerra contra las drogas y contra la hoja de coca pues no ha traído ni paz ni justicia. Ha sembrado muerte y desigualdad y ha fortalecido el negocio ilegal. Hoy el reto es otro, presidente, y el mundo cree en la democracia y en la paz. Lo que estamos buscando es caminar hacia una política de la vida, la dignidad y la justicia social, y Colombia puede liderar ese cambio. Tenemos una agenda internacional absolutamente cocainizada y más adelante voy a hablar de eso. Y a pesar de estar cocainizada, Colombia hace todos los esfuerzos. Cocainizada me refiero a que toda la atención internacional se centra en la cocaína sin haber necesidad de centrarse en la cocaína. Y a pesar de eso, pues Colombia hace todos los esfuerzos. Uno de ellos es hacer un monitoreo de cultivos. Y voy a tratar de explicar un poco cuál es el error que digamos, hay varias situaciones de error metodológico que hemos detectado desde el Ministerio de Justicia, desde el Observatorio de Drogas. Hoy me voy a centrar en un par de argumentos que nos parecen centrales, voy a tratar de explicarlos. No es muy fuerte la estadística, pero creo que los filósofos sí estamos entrenados para detectar problemas. Entonces, lo que hemos hecho es detectar el problema. Para entender un poco, voy a tratar de ser lo más pedagógica posible, para entender un poco el monitoreo de cultivos en el país se ha hecho tanto desde los Estados Unidos, no le paren muchas bolas a esto, ya voy a explicar qué es estos cuadros de colores. Se ha hecho desde Estados Unidos hasta el 2021, perdón, y lo ha hecho también Naciones Unidas con un convenio que llamamos CIMSI, la Oficina contra la Droga y el Delito, y la policía también. Tenemos también mediciones en los últimos años de la policía y de Naciones Unidas. Normalmente hemos visto que coinciden las mediciones de los cultivos, de las hectáreas de cultivos de la policía y de Naciones Unidas. La última medición para 2024 es de 261.000 hectáreas, que los medios nos han querido mostrar que es un montón, pero cuando lo vemos en tasa y en variación porcentual, pues realmente lo que vemos es que, voy a pasar rapidísimo y ahorita me devuelvo, lo que vemos es que realmente tenemos pues un aumento el más pequeño de los gobiernos anteriores. Miren ese dato y la tropelía de Trump, si volvemos, y de la prensa colombiana, porque lo que dicen es que en nuestro gobierno estalló, este es de incautación. Ay, perdón, sí, me equivoqué, perdón. Que en nuestro gobierno estalló el crecimiento de cocaína o de hectáreas de hoja de coca. Miren que confunden hoja de coca con cocaína. Y en realidad el ritmo que está en porcentajes comienza en el 2013, 45% Santos 1, se vuelve 2014, 2015 otra vez Santos 2, creo. Sí, 2. 111%, es el año de mayor crecimiento de cultivos de hoja de coca. Venía de abajo, sí, venía de 69.000 hectáreas, pasa a 96.000 en un solo año, 111%. Y después logra en el 2016, 2017, logra reducir ese crecimiento a 29% anual, ¿cierto? Y 18 y 19 por fin se vuelve negativo, que es en el primer año de Duque. Entonces aquí se puede uno preguntar, bueno, ¿y por qué esos cambios? Y si uno está entre el momento en que ya empieza a reducir Santos, hay un momento que se dispara y llega a 146.000 hectáreas, 146.000, gobierno Santos. Pero él al final logra una reducción
y solo entrega en 169.000 hectáreas, ya una cifra muy elevada. Pero es que son los años del proceso de paz con la FARC. Los años del proceso de paz con la FARC. Es decir, que si quisiera hacer una evaluación con estas cifras, el proceso de paz con la FARC durante sus primeros años sirvió para reducir los cultivos de hoja de coca. Y al contrario, cuando acaban, hacen trizas la paz, como llamó Duque, empieza a partir del 2020 un crecimiento otra vez inusual al 61%. Y Duque nos entrega en 230.000 hectáreas el volumen. Y nosotros vamos en 260 y pico mil. Lo que ha hecho este gobierno es, de ese punto alto que entrega Duque, comenzar a desacelerar el crecimiento. 13% en el primer año, que es entre Duque y nosotros, 13%, 22-23, 9,8% no está escrito en el cuadro, doctora Marcela, que es el año 23, cuando nos entrega Naciones Unidas 252.000 hectáreas. Solo 9, menos de un dígito. Y el último que no ha entregado, y ojalá entregue, está en 3,4%. O sea, de todos esos años, excepto los negativos, es la tasa más baja de crecimiento de hoja de coca para el año 2024. No tenemos informe del 25. La policía podría verlos por satélite. Ojalá servicios de satélite buenos, bien pagados. Porque la misma información por satélite nos da la zona de enclave y la zona de marchitamiento. Y solo hay que hacer, gracias hermano, usted me sabotea siempre mis discursos. Eso sí, tranquilo, eso es un buen sabotaje, o si no me muero aquí en nutrición. Entonces lo que hemos hecho es aplanar la curva y seguro que este año será negativa. Entonces, ¿de dónde viene la crítica? Bueno, presidente, justamente en ese salto que vemos en el 2021, ese salto también se dio en las regiones. Nosotros, digamos, para medir, la metodología para medir la productividad se basa en, se hizo una línea base desde el 2005, se dividió en 8 regiones, no en departamentos, en regiones, y después se dividió por fases, en donde la única condición es completar todas las regiones al terminar la fase, que son entre 4 y 5 años. No hay un criterio objetivo para decidir esta o aquella región, simplemente que al terminar la fase se haya dado como toda la vuelta a las regiones. La zona del Pacífico, que tiene 10 enclaves de producción, si ustedes pueden ver acá, bueno, no sé, es muy chiquito, pero también presenta el mismo salto, ahí pueden verlo, el mismo salto en el 2021, que es del 73% del área de coca. Pero si ustedes ven acá, estos números son el número de muestras y los lugares donde las fechas, el año donde se actualiza cada región. Si ustedes ven, en el 2019, la región, ay, aquí salió todo Metaguaviare, pero la región del Pacífico, me cambiaron a última hora, la región del Pacífico, que es esta que tiene 255, si ustedes la ven hasta acá, me dijeron que no caminara, pero como me cambiaron esto, es esta, donde está el 300, no se actualiza desde el 2019. ¿Sí? Si nosotros tenemos un crecimiento del área desde el 2019 más del 70% y no tenemos ninguna actualización hasta el 2023, tenemos 2 situaciones que llaman la atención. Primero, si ustedes pueden ver en el 2022,
ninguna región se actualizó. En el 2022, ese convenio se contrata en la época de Duque, es decir, en mayo. Nosotros llegamos en agosto. Ninguna región se actualizó en el 2022, pero salieron resultados de productividad en el 2023. Es decir, el modelo asume que hay una estabilidad, ¿sí? Y toma las cifras de estabilidad a pesar de que hay unos aumentos en el área de coca e incluso hay unos cambios en las dinámicas de la coca, ¿sí? Hay otro tipo de cultivo, hay otro tipo de matas que también presentan mayor cantidad de hojas. La directora me corregirá, que es la experta en el tema de cultivos, y también tiene mayor alcaloide. Entonces, ese no actualizarlo no captura ese crecimiento del área y no captura esa diferencia de dinámicas. Si uno hiciera una modelación, presidente, de cómo sería si nosotros lo actualizáramos cada año, ustedes pueden ver el gris, sería una estimación que hicimos el ejercicio con el observatorio, y el azul fue la estimación de 1DC, ¿sí? Esto, y me van a volver a regañar los de televisión por moverme, esto fue lo que se midió como si fuera estable, y esta fue la modelación que hicimos de volver a la serie con el promedio anual, teniendo en cuenta el área de coca como se había disparado. Entonces podemos ver que es escalonado y que el salto real se da ¿dónde, presidente? En 2022. De 6.3 a 7.9. Si yo continúo y veo ya, esto era producción de hoja, lo que quitamos la hoja a las matas, ¿sí? Esto ya es la producción potencial de clorhidrato de cocaína, que es con lo que nos quieren crucificar, presidente. Y acá tenemos el mismo análisis. Si usted ve, efectivamente el indicador estaba capturando las dinámicas antes, pero hay un quiebre en el 2021 en donde ese deja de capturar. Entonces, el azul nos muestra ese salto con el que nos crucifican, ¿cierto?, a 2.700, pero la modelación nos mostraría, si actualizáramos cada año, una subida en donde se ve el salto en donde otra vez, presidente, del 2021 al 2022. Que es el gobierno de Duque. Un análisis, porque no le voy a echar la culpa a Duque solamente. La culpa de Duque es no continuar el proceso de paz y por tanto el programa PENIS, que deriva del proceso de paz. Tiene sus fallas y tal, pero era lo que correspondía. Pero en el 2021, recordemos, es el año del COVID. Y si uno acepta los datos de Estados Unidos, en realidad Estados Unidos ha dejado, no crece la demanda de cocaína. Su problema ya no es la cocaína, su problema es el fentanilo. Y el crecimiento de la demanda de fentanilo ha detenido el crecimiento de la demanda de cocaína. Luego, entonces, ¿por qué tenemos más área, más producción de cocaína? Sostiene lo mismo que antes el mercado de Estados Unidos, pero crece en otros. Y ese otro, en primer lugar, se llama Europa. O sea, el crecimiento de los cultivos de hoja de coca recién se debe a el crecimiento del consumo de cocaína en Europa, que incluso ya no es exportación de cocaína a Europa. Allá han sido capturados 60 laboratorios de cocaína pura. Luego lo que empieza a exportarse es pasta de coca. Europa
Lo hace porque la calidad compite. Y entonces la cocaína que sale de aquí no es tan pura como la que ellos pueden hacer frente a drogas químicas que también salen de Europa. Europa está padeciendo una crisis en sus sociedades, se podría analizar políticamente. Hoy hablaba con una francesa y una portuguesa del tema. La falta de perspectiva de sus sociedades que se van hundiendo de nuevo en el fascismo, en visiones de derechas, etcétera, hechas por viejos codiciosos, pero no por juventudes soñadoras, como antes hubo. Y esa falta de perspectiva los está llevando, como en Estados Unidos, al consumo de cocaína, una sociedad que se le exige ya no dormir, no soñar, trabajar, trabajar y trabajar, y competir por el trabajo, porque los sistemas de seguridad social vienen destruyéndose. Entonces son individuos sin protección, expuestos a unas realidades que no quieren vivir. Ahí está el problema. Entonces Europa, y cuando nosotros decimos, el problema de Colombia es el consumo de los Estados Unidos y de Europa, no decimos mentiras. Solo que para no reconocer la tristeza de sus sociedades, entonces no se miran a sí mismos, sino que nos miran es a nosotros y nos echan la culpa. La culpa no está en la oferta, la culpa está en la demanda. Y ellos, para examinar la demanda, tienen que examinar su propia sociedad y no quieren hacerlo porque les dolería, cambiaría políticamente el sentido dominante que llevan. Y dejo ahí para la explicación. Señor presidente, ¿me permite agregar algo en el tema de la línea que va del fentanilo? Sí. En el 2024 nuestra fuerza pública incautó 18.215 unidades de fentanilo, de las cuales el 60% fueron aquí en Bogotá. Este año cayó drásticamente por la efectividad en estas operaciones, prácticamente bloqueó cualquier tránsito de fentanilo por Colombia. Y más se ha convertido tránsito Canadá, México, principalmente para que lleguen a los Estados Unidos. Este año se han incautado 1.321 unidades de fentanilo, no porque nosotros hayamos disminuido la efectividad, sino porque prácticamente se ha bloqueado el ingreso o el tránsito de fentanilo aquí, por Colombia. Y si en Bogotá el año pasado se incautaron 12.755 unidades, este año solamente se han incautado 10. Prácticamente se está erradicando o se está evitando cualquier tránsito de fentanilo por Colombia. Muchas gracias, ministro. Puede continuar la doctora Marcela. Ay, me cambiaron y me la corrieron. Podríamos volver. Para cerrar esta parte del informe de CIMSI y de la producción de clorhidrato de cocaína, pues interesante mirar la variación porcentual también en esta modelación, presidente, en donde 2022 nuevamente pues el salto sería del 42% y habríamos tenido en el 2023 22%. Si se hubiera hecho una actualización, bueno, lo que ya estuve hablando. Esto no es menor porque en la Agenda Mundial de Drogas, como yo venía diciendo, tenemos pues una agenda cocainizada. ¿Qué quiero decir con agenda cocainizada? Y creo que el presidente ha hecho referencia a esto. No solamente estamos inmersos en una demanda de cocaína que sobre todo está en Estados Unidos y Europa, aunque debemos decir que en América Latina también hay unos consumos altos de cocaína, pero presidente, estos son los consumos que nos presenta el informe de Naciones Unidas de este año. Tenemos 316 millones de personas, hay un aumento del 28% desde hace 10 años, del 2013, y si usted puede ver, la cocaína no es la sustancia que más se consume. La cocaína no llega al 10%
de lo que se consume. Tenemos incluso antes los opioides, donde pues, incluimos tanto los sintéticos como los opiáceos, que son de origen vegetal, pero tenemos incluso las anfetaminas antes, tenemos las drogas de síntesis, ¿sí? Y la cocaína, pues la tenemos no como uno de los mayores consumos. Pero adicionalmente, presidente, el mundo tampoco está dando respuesta a esos consumos. Para las personas que tienen unos consumos problemáticos, solo el 8.1 acceden a tratamiento. Y si hablamos de las mujeres, pues ni qué decir, solo 1 de cada 18 mujeres acceden a tratamiento. Es decir, estamos enfocando todas las cosas en la interdicción y no estamos dando un abordaje a los temas de consumo. Y adicionalmente… Ahí, Sí, adelante. tratamientos son médicos, médicas. Es un tema de salud pública. Correcto. El drogadicto es un enfermo, Así es. no es un criminal. Ese fue nuestro enfoque en la Bogotá, en el sur. Eso lo hicimos en Bogotá, El CAMAT. con los CAMAT, y hay una experiencia. Y la política internacional, ONU, trata este tema como delincuencia. Entonces, se están estrellando, porque entre menos se traten los drogadictos, pues más consumen. Y se amplía el problema, porque no se está mirando. Meten a la cárcel enfermos, o los matan, o cosas por el estilo. Y el conservacionismo de Estados Unidos no está ayudando a su sociedad. Que debería haber dinero del presupuesto de ellos metido en controlar el consumo de ellos. No por la vía de la cárcel, que es lo que hacen, sino además porque es una política racista, va sobre los negros, los latinos, no sobre los blancos. Y ahí surge una violencia policial terrible y muertos. Y en Europa, aunque hay diferencias holandesas, suizas, hay otra mirada. Se están dejando llevar también por la tesis de que el consumo es criminal. Tienen otra mirada. Sí. Correcto. Estos son drogas ilegales, correcto. No las drogas legales. Correcto, ministro. Precisamente, presidente, es lo que usted estaba hablando. Cuando hablamos de personas que entran al sistema penal, tenemos que son 6 millones de personas y el 66% son por posesión de uso personal. Es decir, están haciendo lo que no estamos haciendo acá. Están yendo detrás de las personas más vulnerables, ¿no? Y es justamente lo que estamos intentando hacer, lo que estamos no intentando hacer acá. Está descuadrada mi presentación todavía. Y bueno, para cerrar y no quitar más tiempo, porque además ya la directora de sustitución y el ministro van a hablar de justamente estas aristas de la política. Quiero contarles un poco y quiero contarle al país el enfoque de la política en Colombia. A pesar de toda esta agenda internacional, a pesar de que la agenda internacional está centrada en los países andinos, está centrada en la cocaína y que no necesariamente esos son los consumos más altos que tenemos, a pesar de que los mercados de las drogas sintéticas son mercados versátiles que presentan grandes incautaciones y que no se muestran, digamos, no estamos detrás de estos informes de cómo están avanzando estos mercados de las drogas sintéticas, pues este gobierno se fijó esta política, Sembrando Vidas cerramos el narcotráfico, que tiene dos grandes aristas que son la asfixia y el oxígeno, en donde le estamos dando a través de la asfixia al corazón del narcotráfico justamente. Pues el ministro va a presentar las acciones operativas y las entidades que están encargadas de las operativas, pero pues tenemos este tipo de cifras con incautaciones históricas que ya entendemos por qué efectivamente son históricas, y son históricas porque las tenemos desde el 2007, ¿sí?
y ya entendemos que efectivamente son históricas. No es que estemos incautando más porque estamos nadando en cocaína, ya entendemos un poco cuál fue el error metodológico. Pero además tenemos incautaciones de aeronaves, son 590 frente a 143 en periodos anteriores. Pues, ya hablamos un poco de cómo logramos tener sostenido las hectáreas de coca, y voy a pasar rápidamente, presidente, porque esta política suya no son globitos, está pasando realmente, como diría la oposición, no son globitos, está pasando realmente en el territorio. Y creo que esta cifra que voy a mostrarle es elocuente. Estas son es que yo no sé por qué sigue mostrando así. Estas son las hectáreas tituladas, gracias. Estas son las hectáreas tituladas en el marco de acuerdos de sustitución, en donde el primer año que reportamos de gobierno son 7 veces más y ya estamos casi cerca de 20 veces más, y la mayoría de ellos son en el Catatumbo, son datos de la Agencia Nacional de Tierras. Es decir, estamos implementando el acuerdo de paz en su corazón. Además, la SAE ha entregado un total de 122.000 hectáreas para reforma agraria. ¿Sí? Eso es una cifra también histórica, y una cifra que a mí me parece muy elocuente es la cifra que tenemos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, que llamamos FRISCO. El color azul es la plata que se invertía o que se le entregaba a las entidades de interdicción, y esto es histórico, presidente. En su gobierno se le ha entregado, mire la diversidad de colores, es justamente la diversidad de entidades a las que se está repartiendo el dinero que está, digamos, que se ha extinguido y que está manejando la SAE en este momento. Ya tenemos repartido para el 2026, entonces por eso puedo mostrar esas cifras. Se hace desde el año anterior, pero ustedes pueden ver la diferencia de colores. Seguimos manteniendo la asfixia, seguimos manteniendo la interdicción, pero estamos variando. Es algo que es histórico. Pues tenemos todo el tema del tránsito de economías, a economías lícitas, ya hablarán de esto. Hay una inversión gigante de los recursos FRISCO por parte del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Justicia también tiene unos bancos de proyectos que ha venido apoyando y que ha venido complementando. Sin ayuda de los Estados Unidos. Sin ayuda de los Estados Que Unidos. es otro tema. No nos están ayudando. Nosotros les estamos ayudando. Correcto. Correcto. Tenemos la ley de utilidad pública, que realmente es ofrecer alternativas de prisión a mujeres con delitos menores de drogas, y es un paso a una reforma de justicia humana, es el paso realmente a la reforma de justicia. Tenemos pues todo lo que llamamos la reducción de vulnerabilidades con enfoque territorial. Tenemos la estrategia CAMAD, que viene trabajando el Ministerio de Salud de manera muy juiciosa, con 25 departamentos beneficiando a 282.000 personas. Y desde el Ministerio de Justicia hemos analizado más de 1.500 muestras de drogas para reducir riesgos en el sistema de alertas tempranas. Se ha apoyado la apertura de 2 espacios de consumo a menor riesgo para personas que se inyectan droga, y la mayoría de ellas habitan la calle, una en Cali y Bogotá, y esto también es histórico, presidente, porque son los primeros de América del Sur. Y vamos a abrir más, ya Dos Quebradas manifestó que quiere abrir otro de ellos. Se creó la Red Nacional de Análisis de Sustancias con enfoque territorial, es decir, una red de organizaciones que están aprendiendo a hacer análisis de sustancias y que ellos mismos están aprendiendo cómo cuidarse y cómo llevar la reducción de riesgos, y se comenzó el primer estudio de cocaínas fumables, más conocido como Bazuco, para generar evidencia para las acciones de reducción de daños, porque no hay evidencia, digamos, para eso. El Ministerio de la Igualdad viene acompañando en este momento con unidades móviles todas estas iniciativas con habitante de calle, y ya se va a estar empezando a implementar. Imagino que el ministro irá a hablar de eso. Y finalmente, presidente, pues para no hacerme más largo, la diplomacia internacional, lo que ha venido liderando la Cancillería también con las entidades
como Salud, como el Ministerio de Justicia, que ha venido acompañando. Se han posicionado nuevas discusiones, presidente. Se introduce el concepto de reducción de daños en la ONU en Viena. Es la primera vez que se hace esto. Se respalda al Estado de Bolivia con la revisión, pues con la desclasificación de la hoja de coca de la Convención del 61, es decir, que la hoja de coca no sea vista como una, pues que no sea tenida en cuenta como una sustancia peligrosa. Se promueven resoluciones para fortalecer el sistema multilateral de fiscalización y un panel de expertos que va a revisar la política de drogas, la historia de la política de drogas en Viena, y esa es una propuesta que llevó a cabo Colombia. Colombia realmente, así como está liderando la discusión sobre Palestina, Colombia está liderando la discusión en el mundo de drogas. Finalmente, presidente, para terminar, lo que podríamos pensar de aquí a estos meses que nos quedan, en el que yo llego a cerrar el gobierno, es mantener esta lógica de oxígeno y asfixia. Usted mismo lo hizo, pues tecnificar el tema de puertos, tanto marítimos o aéreos, es algo que ha insistido muchísimo, y sostener los programas de transición productiva en los enclaves. También pensar en una transición territorial y explorar esas zonas de marchitamiento de cultivos y ver cómo se hace justamente esa transición de las economías ilícitas a lícitas. Profundizar la reducción de riesgos y daños como una política pública con enfoque territorial. Es la primera vez que es una política de Estado en este sentido, o sea, que es transversal y que incluye temas relacionados con justicia social, no simplemente una política sanitarista. El cambio de narrativas, presidente, que es fundamental para darle legitimidad a esta política y para generar lo que usted llama justamente la apropiación social de la política, ¿sí? Y que le pueda dar legitimidad. En lo que ha insistido sobre la reforestación de la selva, acciones de resiembra de la selva para conservar la vida en el planeta, que es un compromiso como país frente al mundo. Y finalmente, presidente, Colombia debe liderar, junto con la Organización de Tratados de Cooperación Amazónica y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, una voz regional de los diversos espacios internacionales que supere la agenda cocainizada y promueva un nuevo paradigma basado en la salud pública, en la transición territorial y la corresponsabilidad global frente al consumo, los precursores químicos, las drogas sintéticas, para el cuidado de la Amazonía y del planeta. Muchas gracias.